Ya estamos. Muchísima Nada, información. Estábamos en el corte. Dele que hablar porque ya tenemos una invitada para analizar uno de los temas centrales que habíamos anticipado. Estamos a nada de las elecciones. Ya estamos. A nada. Estamos muy encima prácticamente. Y ayer tuvimos el segundo debate. ¿El debate sirve para cambiar la intención de voto de alguien? ¿Sirve para fortalecer la de otro? ¿Hacia dónde apuntamos con lo que sucedió anoche en la UBA? Estamos junto con Débora Guess, politóloga, que nos vuelve a acompañar justamente el día después del debate presidencial. ¿Qué tal, Débora? Hola, Muy bien, ¿cómo va? ¿cómo están? Bueno, un bien. gusto estar acá en Canal 9. Y sí, el debate, este segundo debate, básicamente si puede ayudar a alguien, va a ayudar a los indecisos. Se ha observado en varios consultores que hacen este tipo de estudios sobre la intención de voto, que los debates a los que ya tienen definido su voto no lo van a modificar, No pero los cambia. sí no los cambia. Pero sí cambia en alguna intención de voto a aquellos que, como lo manifestamos el lunes pasado, Sí. son a los que no se informan, a los que no leen las plataformas y solo aprovechan estos debates, ¿no es cierto?, para poder conocer las propuestas o conocer cuáles son las intenciones que tienen los 6 candidatos. Vamos candidato por candidato, Sí. ¿te parece? Sí. Y tomamos a los indecisos como el eje central. El eje Indecisos. central. ¿Pueden volcarse por Nicolás del Caño en base a lo que pasó anoche? Pueden volcarse más por Esper y por Centurión, no por Nicolás del Caño, porque Nicolás del Caño ya tiene un electorado fijo, ¿no es cierto?, que está siempre manifestando sus ideas. De hecho, como ustedes lo observaron ayer, su presencia, su postura no se modificó, siempre con el discurso de la clase obrera, de la crítica, ¿no es cierto?, al modelo capitalista, crítica a la gestión de Macri, Sí. incluso críticas a la gestión del kirchnerismo. Nicolás del Caño tiene una postura muy definida, que algunos o algunas se sienten identificados con sus propuestas y otros que no se sienten identificados y ven en Esper y en Gómez Centurión una alternativa. Pero ahí estaríamos hablando de dos sectores políticamente opuestos. Del Caño Exactamente. representando a la izquierda, Gómez Centurión y Esper a la derecha. Exacto, porque tenemos dos posturas semejantes en términos económicos o en términos de políticas públicas, como la de Esper y la de Gómez Centurión por un lado, y en el caso de Nicolás del Caño todo lo opuesto. Entonces, los que no están de acuerdo con Nicolás del Caño, lo que él propone, se van, estamos hablando, ¿no?, de los Sí, sí, indecisos, del- o sí, los de que los no tres. están conformes, Claro. ¿no?, con las Y propuestas de los de tres Fernández. candidatos que van a la cola, digamos. esos tres. Exactamente, se ha notado y ya lo han demostrado estos candidatos, y lo que manifiestan, ¿no es cierto?, que su preocupación es por entrar legisladores al Congreso de la Nación. Entonces, lo que están observando es que la concentración de los votos va a estar en el candidato Alberto Fernández y en el candidato Mauricio Macri. Y entre Gómez Centurión y Espert, siguiendo este planteo. Gómez Centurión Esper, lo que ha servido este debate es para resaltar la figura de Esper. De todos los que hemos visto, él se mostró bastante convincente, muy seguro de lo Más que sólido. más Sí, sólido. sólido. Creo que sacando a Alberto Fernández y a Mauricio Macri, de los restantes, fue el que se mostró con mayor seguridad. Y de todos los analistas políticos que he estado escuchando y colegas, todos afirman que Esper fue el que mejor resaltó en el debate. Ahora, Ajá. la cara opuesta a esa figura de Esper es la de Labaña. Totalmente deslucido Labaña. Totalmente deslucido, en momentos que como que dudaba, como que se tildaba. Sí, se hubo un momento observó, bastante claro sí, también. sí, se observó como que se perdía un poco, ¿no es cierto?, en las respuestas que estaban esperando, ¿no es cierto?, todos los oyentes y los presentes ahí en el auditorio de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la UBA. Y todos nos hemos quedado quizá un poco insatisfechos porque pensamos que Labaña puede proponer mucho más. Sabemos que ha sido un economista exitoso en las gestiones anteriores y estábamos esperando, sobre todo en los temas que tienen que ver con la economía o con políticas económicas como desarrollo social, el tema de la pobreza, etcétera. No observamos en Labaña, ¿no es cierto?, un candidato para convencer. Ahora, no tiene que ver su equipo o quienes lo prepararon o su compañero de fórmula, sino que él mismo en esto, porque nos imaginamos que propuestas, ejes de campaña han tenido y equipo tiene, pero ha sido Bueno, él. Su alocución tal vez, ¿no? Claro, a veces los candidatos, sobre todo, ¿no es cierto?, en el caso de él, no se sienten
cómodos en este tipo de formatos o en los debates. Como analizamos, Esper sí es una personalidad que es habitual en los programas periodísticos. Bueno, también tienen su fórmula con Rosales, que tal vez la claro, debe haber que también influido. está dentro del ámbito periodístico y maneja bien los tiempos, se observó cómodo, tranquilo, no se observó ansioso, pero Labaña tiene una personalidad que este tipo de debates quizás no los convence y no lo sabe manejar, como en el caso de Gómez Centurión, que no sabe manejar los tiempos. Claro. Entonces, ese tipo de detalles, ¿no es cierto?, Sí. que a veces ellos no lo tienen en cuenta, los que estamos, ¿no es cierto?, observándolo sí lo tenemos en cuenta. Alberto Fernández bajó el tono, retrajo el índice. Sí. Sí, Él dijo, se ocupa más de mi índice, pero él también lo guardó. sí. ¿Cambió de postura respecto de cómo se había mostrado en el primero, ahora el segundo? Labaña. No, Fernández. Alberto Fernández. Fernández en realidad se mostró no tan ofensivo como se mostró en el primer debate. En el caso de Macri sí se mostró más ofensivo, más, o sea, no tanto sintiendo que los criticaban, sino que él también hizo una crítica sobre todo con el tema de la corrupción, en donde más se destacó, Sí. que también, bueno, era como una cuestión de lo que proponía, el otro lo contraponía. Entonces era una situación, como dije la otra vez, un microclima entre ambos, muy diferente, porque saben que ellos concentran el mayor caudal de los votos y están siempre concentrados en lo que uno dice para criticar y el otro lo critica. Entonces es un diálogo entre ellos. Y se ha comentado que han estado muy ásperos, por decir algún calificativo, y eso no lo tomó la Cámara, pero se dijo que se decían calificativos bastante agresivos, Peyorativos. sí, como inmorales, o por qué te metiste con mi familia, esos comentarios que surgieron de lo que sale del periodismo, ¿no? Que estuvieron presentes ahí y que eso no salió en las cámaras. ¿Y el gusto, como uno dice, gusto a poco en cuanto a propuestas, o a diferencia del anterior debate hubo un poco más de dinámica respecto de presentar y desarrollar temas, acciones a poner en Propuestas funcionamiento? profundas, que es lo que espera todos los televidentes, lo que estamos escuchando, no. O sea, observamos solamente críticas, posiciones, siempre, a ver, centrándose en las figuras. Yo creo que ha sido un debate muy de personalizar, ¿sí? O sea, de decir, tal figura no hizo tal cosa, otra figura no hizo tal cosa, entonces queda como todo en una discusión muy liviana, y lo que a la gente más le preocupa, conociendo, ¿no es cierto?, la situación económica por la que está pasando nuestro país, es ver soluciones concretas o propuestas concretas y profundas a tales problemáticas. Ahora, también atendiendo al comportamiento de nuestra sociedad, ¿creemos en esas propuestas? Si cualquiera de estos 6 candidatos hubiese aparecido con una docena de propuestas claras, concretas, ¿se las creemos? Creeríamos si dan propuestas serias. O sea, uno puede decir muchas cosas y sabe que eso no puede ser factible en la realidad, ¿sí? Entonces, si estos candidatos se muestran con propuestas sólidas, además, ¿cuál es el tema? Después de las elecciones hay un tiempo hasta asumir el poder. Sí. Si nosotros vemos a Alberto Fernández y vemos a Mauricio Macri con posiciones de hostilidad, esos días van a ser muy arduos, ¿sí? Porque el presidente, en el caso de no ser reelegido, en el caso de perder las elecciones y no llegar a una segunda vuelta, tiene que armar un equipo para lograr una transición, y que Alberto Fernández, si es el que gana las elecciones, pueda asumir el 10 de diciembre con una situación relativamente estable para él. Entonces, si nosotros vemos que los principales candidatos muestran hostilidad, muestran debatir, pero con cuestiones como el tema de la corrupción o el tema de cuestiones personales, Yendo más al choque. yendo más al choque, yendo más a veces a cuestiones de familia, Claro. o a cosas que la gente no, realmente lo que le importa es ver, a ver, cómo ¿Qué salimos, se va a hacer? cómo vamos a salir del tema de la inflación, a ver qué soluciones inteligentes nos brindan. Y la verdad que lo que vemos es solamente enfrentamientos entre ellos
o sea, con calificativos elevados. Ahora, No. ese trance de Sí. la elección hasta el día de diciembre, transición. en el hipotético caso de que sea Fernández el elegido, ¿le importará? Porque su compañera de fórmula, Cristina Fernández, cuando tuvo que dejar el gobierno anterior, no le importó. Su candidato ni siquiera fue al debate principal y después ni siquiera hizo el traspaso de mando con el presidente entrante. Digo, ¿a ellos les importa la institucionalidad, la transición, el orden republicano o directamente llego, me impongo y lo que pasó no me interesa? Espero que no tengan esa actitud. O sea, espero que en el caso de perder Mauricio Macri se observe, ¿no es cierto?, un presidente saliente y un presidente entrante respetando ese diálogo. Por lo menos los que estudiamos ciencia política nos interesa que las instituciones y el respeto, ¿no es cierto?, a la investidura presidencial se mantenga y que no queden en cuestiones personales o en cuestiones de alguna actitud de resentimiento o de enojo, ¿sí?, por todo lo que conocemos. Nosotros Aquí tuvimos un presidente interino en el 2015. tuvimos un presidente interino, pero lo que tenemos que considerar es que tenemos que madurar. Sí, somos una democracia relativamente joven y tenemos que respetar ciertas instituciones y la investidura presidencial. Por ahí lo que tenemos que tener en cuenta también es que hay un gran sector de la población que quizás no le importe la política, pero tenemos que incentivar a que la política es una herramienta de transformación. ¿Por qué? Porque con la política nosotros podemos hacer muchas cosas que quizás la gente no se da cuenta. En la vida diaria todo es política, ¿sí? Y si estamos mal o tenemos algún problema económico o social, la política es la herramienta para poder modificar esa situación. Por lo que considero es que el presidente actual, que es Mauricio Macri, Sí. y el candidato de la oposición con mayor posibilidades de asumir la presidencia, tienen que comportarse de una manera adecuada para que cuando asuma en el 10 de diciembre no estemos, ¿no es cierto?, como una situación como Chile o una situación, ¿no es cierto?, de desgaste social o de crisis. Madurez. Madurez institucional por un lado y por otro lado que se tomen medidas adecuadas para no llegar a situaciones tan conflictivas en lo económico y en lo social. Muchísimas gracias, Débora. No, Muy gracias clara. a ustedes. Gracias por venir. Muy amable. Gracias.